Bueno, hola a todos y todas, bienvenidas al lado B del día de hoy, una charla que me da mucho gusto tener. Estoy acá con Erika Meurer, astróloga, antropóloga y artista visual, pero voy a dejar que ella se presente, perdón que me adelanté. Me da mucho gusto, Erika, que estemos aquí en esta charla sobre astrología. Sí, adelantarles antes que Eri se presente que esta charla tiene que ver, el título es Contacto con el Ser, la astrología como puente, así que vamos a meternos ahí. Así que Eri, te dejo la palabra. Bienvenida. Bueno, gracias Luna. Bueno, un poco vos te adelantaste con la presentación de lo que los rótulos que uno lleva, ¿no? Y también un poco de los lugares con los que se identifica o no. Yo hoy me siento astróloga, no digo soy astróloga porque eso implicaría como algún tipo de posesión que uno en la astrología nunca tiene, pero sí me siento vibrando en la astrología. Y también me siento artista visual, o sea, he logrado a través de la experiencia que me trajo el mundo de lo astrológico en mi vida, a poder abrir ese lugar que estaba un poco cerrado, que estuvo cerrado muchos años. Pero bueno, sí, soy antropóloga por formación, digamos, ¿no? Por formación académica, aunque nunca lo ejercí. La vida me llevó por otros lugares, que bueno, no viene al caso el detalle, pero es así. A veces uno tiene un plan y se da cuenta que en realidad los planes son más un lugar que uno cree controlar algo y en realidad no controla nada. Bueno, creo que con esto que estás diciendo es un poco algo de lo que nos trae y el despliegue que sucede con la carta natal. Pero, perdón que te corte, pero digo, te iba a preguntar, ¿la antropología no tiene para vos ninguna vincularidad con la astrología en tu propia vida? Sí. No, sí, la tiene en un sentido no académico o no profesional, pero sí como saber, digamos, que está dentro mío y de mi formación, puedo yo hacer, primero, el interés que a mí, que siempre tuve en relación a los orígenes de la astrología, a todo lo que está detrás de algo, no solo de la astrología, ¿no? En general, como que cualquier cosa que se nos presente tiene una historia, un pasado, un origen. Pero más allá de eso, la antropología tiene que ver con el estudio del otro, ¿no? Con la otredad. Y me parece que acá, que si bien la antropología empezó siendo una ciencia al servicio del colonialismo, ¿no? Estudiar las sociedades primitivas y sus dinámicas para poder colonizarlos, luego fue tomando otra dinámica, se fue como modernizando y tomando mucho más conciencia de lo que en términos de categoría se llama el relativismo cultural, ¿no? Mirar al otro en sus características, inscrito en su cultura. Esto no justifica cuestiones, no sé, por ejemplo, como la mutilación genital, ¿no? Pero digo, porque uno podría decir en el relativismo cultural uno justifica hasta crímenes. No, hay como un límite, eso igual va en cada uno, ¿no? Pero yo personalmente creo que el relativismo tiene que ver con ver al otro, con todas sus características y aceptarlas y entender o tratar de no imponer las categorías propias al otro, ¿no? Es que eso está justamente en las antípodas de lo que fue el colonialismo, como empezó siendo la antropología, luego terminó en un lugar mucho más asociado a ver a las minorías, a ver a los marginados, me parece que a lo diferente, ¿no? Ahora, y esto, sí. No, perdón que te corte, pero esto que vos relatás con mucha claridad, ¿qué relación tendría con la astrología si es que vos sentís que la tiene?
Bueno, yo creo que la antropología favorece una mirada en red. Esto es como la síntesis, ¿no? Y lo que une para mí la mirada también astrológica, que es un poco el motivo que nos convoca hoy a esta charla, ¿no? De cómo hoy la astrología es, eh, cómo es experimentada mayormente. No voy a generalizar, no me gustan las generalizaciones, creo que cada uno transmite el saber astrológico de acuerdo a su propio campo energético y a su propia experiencia de vida, pero creo que acá lo que se abre es esta cuestión de lo que uno es y a la vez cómo uno colabora con una red, ¿no? Me parece que esto es lo que une para mí a las dos disciplinas, esa mirada mucho más fuera del trabajo terapéutico individual que uno podría hacer con la astrología, que no está mal, ¿no? Yo no hago una desvalorización de eso, pero sí creo que cualquier trabajo de individuación o de búsqueda de conocimiento o de búsqueda de la verdad o de autoconocimiento, que está como la palabrita esta todo el tiempo está dando vueltas, tiene que ver con un proceso en el cual entender a la astrología desde una concepción que nos ayude a salir de una mirada binaria de sujeto y objeto y hacernos entender dentro de un sistema más grande. En esa mirada, uno, en su propio proceso de individuación, colabora con un proceso global más grande. Está clarísimo. Ahora, volviendo con esta expresión que está muy clara, te hago esta primera pregunta, ¿qué es? Digo, porque el público que por ahí escucha no necesariamente son astrólogos, entonces, sí, claro. Pero incluso está bueno esta mirada de volver a escuchar y abrirse a escuchar como de primera vez, ¿no? Más allá de que vamos a hablar de cosas que, ¿no? Como abrirse a escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué es la astrología, Erika? A ver, la astrología yo la veo inscripta dentro de algo que para mí es fundamental entender, que tiene que ver con la cosmología, ¿sí? Me parece que cuando uno habla de la cosmología, habla del origen del cosmos y del conocimiento de las leyes eternas cósmicas, ¿no? Que se manifiestan en un tiempo y en un espacio. Y dentro de este campo cosmológico se encuentran muchos lenguajes sagrados, y dentro de esos lenguajes uno es la astrología, que tienen que ver con una percepción simbólica de la realidad, ¿sí? Entonces, yo te voy a hacer como una breve síntesis de lo que para mí es la astrología, pero me parece que también habría que integrar, cuando termine de decirte esto, algo más vinculado a los orígenes de la astrología para entender algunas cuestiones que actualmente están quedando como un poquito polarizadas o cristalizadas en un lugar un poco superficial, ¿sí? Entonces, estoy totalmente de acuerdo que hagamos ese pasaje. ¿Qué te parece? Sí, bien, bien. Claro. Bien, entonces, digamos, para la astrología, las personas, los seres humanos, somos un sistema energético, digamos, ¿no? Y lo que nosotros observamos en una persona como astrólogo son las experiencias que a la persona le ocurren, los vínculos que tiene, ¿no? Y la idea es potenciar lo que somos, lo que venimos a desplegar. La carta natal es un mapa, ¿no? Es como una foto del cielo en el momento en el que una persona nace. Y ahí se imprime una ubicación de planetas en grados, en casas. No voy a hacer una pequeña clase de astrología, pero digamos, la carta natal, la mayoría tiene un registro visual de que es un círculo de tipo mandálico, dividido en porciones, y dentro hay como simbolitos que se refieren a los planetas, y en la periferia simbolitos que refieren a los signos. Ahora, si bien este mapa o esta foto del cielo al momento que uno nace parece algo fijo, en realidad está permanentemente vibrando y en movimiento y afectada por movimientos planetarios. Y en ese sentido, es cuando uno habla de la astrología, no puede evitar decir que el cielo no está encima nuestro, ni nosotros estamos debajo del cielo, nosotros estamos en el cielo.
esta pequeña preposición cambia todo, digamos, ¿no? Porque pensar que algo está arriba y abajo es seguir en la mirada dual, binaria, ¿no? Ahora, pensar que uno está en algo es pensar que uno es parte de algo, ¿no? Y en eso, todo lo que sucede arriba es igual a lo que sucede abajo, porque es lo mismo, porque está conectado. Ahora, esas dimensiones, la dimensión más trascendente, la dimensión del cielo y la dimensión de la tierra en la que nosotros estamos, se une o se religa a través del símbolo zodiacal. ¿Sí? Entonces el astrólogo termina siendo un traductor de ese símbolo, ¿no? Ahora, uno puede ser un traductor habiendo aprendido el lenguaje de memoria y traduciendo, asociando características y diciéndole a una persona, sos Venus en Escorpio, entonces tal cosa, sos Sol en tal cosa, lo cual es la parte objetiva, digamos, de la astrología y que uno debe pasar y aprenderla, pero después, si uno no hace la sinergia de desarrollar la percepción, y la percepción simbólica sobre todo, que es la que une a esa realidad que está significada por las esferas celestes o por los planetas, o por esa información que está en el cielo, hay que religarla a lo que nuestra mente es capaz de decodificar. Para la mente es difícil decodificar toda esa información, porque es mucho y nuestra mente no es que sea pequeña, pero es limitada. Entonces el símbolo viene a ser una realidad que no es perceptible con los sentidos. Los sentidos, los 5 sentidos, están asociados a nuestro campo físico. Entonces, la percepción simbólica nos dice que el desarrollo de conocer esa realidad tiene que estar más ligado a la percepción, a la sensibilidad, a lo que uno abre, digamos, a lo uno está menos acostumbrado, básicamente, ¿no? Porque nacemos en una sociedad y vamos a la escuela y estudiamos y nos formamos de una manera absolutamente estructurada y que nos pone en una visión de sujeto y objeto permanentemente, o de una realidad que solo es real, entre comillas, si es verificable a través de los sentidos. ¿Sí? O sea, esto es cierto si yo lo puedo contrastar o verificar. Dejo afuera todo lo que no puedo contrastar. Bueno, ahí queda un poco todo lo que tiene que ver con la astrología y con otros lenguajes simbólicos, y mucho escepticismo de muchas personas creyendo que si esto es como, hoy por ejemplo, si uno mira el cielo astronómicamente no coincide con el cielo astrológico. Esto es una realidad. Entonces cualquiera podría decir, pero si yo agarro un telescopio o miro las efemérides del planetario y veo hoy cómo está la luna, no va a coincidir con la luna astrológica. Es cierto, es verdad, eso tiene una explicación astronómica que tiene que ver con el corrimiento del punto vernal por un movimiento que se llama de precesión de la Tierra, y que es un movimiento irregular que lo va cambiando de lugar, con lo cual el punto cero de Aries astronómico y el astrológico no coinciden. Okay. Pero la astronomía trabaja sobre el mundo material y la astrología sobre el mundo sutil. Entonces estamos hablando como de dos cosas, del agua y del aceite. La astronomía puede ser el agua y la astrología puede ser el aceite. Son dos sustancias líquidas, pero diferentes, ¿sí? O sea, digo, esto para mí es fundamental entender que la astrología lo que viene a traerle a una persona es que todo lo que nos sucede en vínculo con otros, nos sucede para que esa carta que aparentemente está fija y no lo está, se mueva, se activa. Esta mirada se da a través de los tránsitos planetarios, o sea, los planetas que siguen moviéndose en el cielo, que afectan a esa carta natal con la que nosotros vinimos. Está todo el tiempo activa y vibrando, y todo lo que nos sucede es en relación a ese mapa. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la astrología no es predictiva, sino que no anticipa lo que nos va a pasar, sino que nos trae la posibilidad de entender o darle un sentido, o en lugar de pelearnos con la realidad y pensar por qué nos pasan determinadas cosas, pasar al plano de para qué nos pasan determinadas cosas. Esto, Eri, está clarísimo el planteo como lo estás trayendo. Ahí me parece como que el tema es algo que es inherente al ser humano, esto de plantarse, como vivimos en la polaridad,
y todo es bueno o malo, y lo que yo quiero es evitar que me pase lo malo, y entonces quiero solo lo bueno, y además quiero que la vida me dé lo que deseo. Entonces, desde donde vamos es desde un lugar de muchísimo miedo. O sea, que terminamos teniendo, quizás me estoy adelantando, pero en la astrología es como que voy desde un intento de control, por eso es decime lo que me va a pasar, o sea, lo que en realidad, y que creo que no sé si podemos evitar eso, sino que tendríamos que, o me da la sensación de que inevitablemente vamos a pasar por ahí, porque todos estamos inmersos en ese miedo, y entonces desde donde vamos hacia la astrología es de quiero verificar cómo se repiten los patrones para poder modificar esa realidad y que suceda lo que yo quiera y controlar y anticiparme. Pero digo, eso es como inevitable, hay algo de uno que le va, de hecho, creo que si alguien se pone a estudiar astrología, justamente es porque quizás va a pasar por ahí, o porque ya está dándose cuenta quizás del miedo que tiene, ¿no? Y del intento de control. Quizás me estoy adelantando, pero me parecía como, quería plantear esto como un lugar que no sé si no podemos pasar porque es inherente a todos, ¿no? En la materia, dividirnos y estar teniendo miedo de lo que nos va a pasar y querer controlar, ¿no? Y desde ahí el aprendizaje de la astrología quizás es pasar por muchos estadios, porque va a haber un intento de controlar, hasta lo que vos traes, que es esta integración o sentirse parte, quizás nos tienen que pasar un montón de cosas para llegar quizás ahí. No sé si me fui mucho o es confuso. No, y se entiende perfecto. Yo creo y coincido que este primer approach que uno tiene con lo astrológico y que supone me tienen que decir cómo soy, quién soy y qué me va a pasar, y que responde a lo que vos bien decías, ¿no? Este deseo de controlar, que el control siempre tiene que ver con el miedo, ¿no? Controlo porque tengo miedo, o quiero controlar porque tengo miedo. Entonces me parece que es un lugar en el que la mayoría, cuando entramos en lo astrológico, sea como consultante, sea para formarnos, sea como sea, pasamos por ese primer lugar. Para mí, la cuestión fundamental de eso es cuánto tiempo nos quedamos ahí. Me parece que tiene que ver con eso. Digo, por ahí es como vos decís, es inherente a que a todos nos pase, porque poder identificar algo primero necesita ser experienciado, ¿no? Entonces, para yo identificar ese lugar más ligado a mi ego, a mi necesidad de control y a mi miedo, tengo que pasarlo. Bueno, ¿cuánto tiempo me quedo ahí? Digo, porque uno lo ve en la consulta, uno ve gente que viene buscando más profundidad en la información, y uno ve personas que vienen a buscar la confirmación de sus propias identificaciones. Entonces, digo, ahí está también en cada astrólogo, en su tarea de terapeuta, no en el sentido psicológico de la palabra, ¿no? Pero de terapeuta como función de ayuda a abrir cosas en el otro para su propia transformación personal. ¿En qué lugar se planta, ¿no? Como astrólogo? Si en este lugar de, bueno, yo quiero vivir de la astrología, entonces en algún punto me termino adaptando a lo que mis consultantes me van trayendo, o le traigo una información al otro, que siempre es totalmente subjetiva, esto hay que decirlo, uno no es dueño de la verdad, uno no está ligando, digamos, todo lo que uno encuentra, se puede encontrar reflejos de todo. Lo que uno puede jamás hacer es definir a una persona, ¿sí? Uno, y mucho menos igualando posiciones con características. Por eso te decía antes, si vos ves, no sé, un posteo de Instagram que habla de Venus y empieza a decir en Aries, en Tauro, y uno busca el propio, uno tiene una pequeñísima porción de información sobre su Venus con eso. No está mal que lo posteen y que lo digan, yo de hecho en mi cuenta lo he hecho también, pero digo,
no es solo eso, sino El nos tema estamos quedando en una información fragmentada. Totalmente, lo que vos traes, el peligro de esto es cristalizarse, además de que en este intento de comunicar, donde estamos viendo que por ahí se pone muy superficial todo, es que nos estamos perdiendo que ese mapa funciona al mismo tiempo en un montón de, ¿no? de funciones y de relaciones y de bipolaridad, donde si yo pongo acento y cristalizo una cosa, esto es lo que vos estás trayendo, ese peligro que parece también inevitable pasar, parece que fuera como inevitable también pasar por ahí. En algún punto sí, y tiene que ver con el signo de los tiempos también, ¿no? Me parece que vos fíjate que vivimos en un mundo hiperconectado, donde las redes, si uno lo ve desde un sentido positivo, tanto conectan, tanto visibilizan con un montón de problemáticas que antes estaban en sombra, hoy socialmente empiezan a aparecer, pero a la vez ese espacio tecnológico, de redes y de conexión, hace que muchas personas muestren vidas que no tienen, solo busquen likes y se queden en un lugar superficial. Digo, está esta cosa un poco polarizada, Y ¿no? también esto, Como ¿no todo... te parece, perdón, Eri, ¿no te parece también que esto tiene que ver con nosotros como astrólogos, también como quedar en cierto lugar fantasioso también de yo puedo predecir, yo puedo decir algo, adelantarme? Hay un lugar, ¿no?, en el que uno se puede... Hay un lugar para mí plutoniano que tiene que ver con creer que uno tiene un poder, porque maneja, tiene la llave para acceder a un código, y entonces tiene un poder. Bueno, ese es el peor lugar del astrólogo. Pero ¿no crees, peor. digo, trayendo lo que vos habías traído al principio, en cómo funcionaba la astrología en las culturas antiguas, el proceso del lugar que ocupó el astrólogo, ahí te dejo la palabra con este tema, digo, pero ¿no viene de ahí también, digamos, no? Ahora obviamente... Sí, viene de ahí porque, a ver, la astrología tiene su origen en la Mesopotamia, o sea, en las sociedades babilónicas, caldeas, digamos, tiene sus primeros orígenes también entre los egipcios. Las primeras simbolizaciones astrológicas y el vínculo con el cielo se dieron en esas sociedades, y que incluso muchas de ellas muy avanzadas en estudios matemáticos y astronómicos, ¿no? Todo esto se dio hasta el siglo IV a.C. aproximadamente, en el que entran en juego los griegos, ¿no? Los griegos traen el logos, traen la sistematización del conocimiento. Con lo cual, la primera astrología, la que está vinculada más a lo babilónico y a lo caldeo, estaba mucho más ligada a la naturaleza, en tanto concebida como fuerza viva, como fuerzas activas e inteligentes, un tanto animista y chamánica, te diría, era esa astrología del principio, digamos. Y cuando vienen los griegos y sistematizan, incorporan la racionalización, incorporan la geometría y la matemática como lugares, como la matemática asociada a la vibración, ¿no? Entonces, vos tenés a Platón, por ejemplo, pues esta famosa fábula del hombre en la caverna, ¿no? Y la percepción del mundo exterior, digo, empieza a haber todo una introducción a lo que se llama la dimensión trascendente, ¿no? La idea de la trascendencia, la idea de que pertenecemos a algo más grande, la idea de que no estamos solos. Pero lo que une, digamos, la astrología más antigua con esta nueva entre comillas, porque no es nueva, pero la astrología más vinculada a la filosofía griega, tiene que ver con esta concepción de que el hombre desciende del cielo a través de las esferas celestes. En ese descenso se va impregnando de las cualidades planetarias, y la misión es elevarse en el momento que haya que hacerlo, purificando, habiendo purificado estas cualidades, ¿no? Es una filosofía vinculada al ascenso y descenso, y de nuevo a la concepción de que estamos inscriptos en un cosmos que es visto y sentido como un ser vivo. Y en ese sentido, que tiene alma, el alma del mundo,
el anima mundi se llamaba, ¿no? Esa concepción del alma del mundo es lo que luego tomó Jung para desarrollar lo que él llamó inconsciente colectivo, ¿sí? Tiene las mismas raíces. La diferencia es que para Jung el inconsciente colectivo estaba dentro de la persona, y para las concepciones antiguas el anima mundi era algo que estaba, que incluía todo, era la unidad, digamos, algo que impregnaba nuestra experiencia humana permanentemente. Como pensar que la creación no es algo que ocurrió en tiempo pasado, la creación sigue ocurriendo. Esta manera de pensar, que es difícil para la mente occidental y cristiana, es la que se necesita para abrirse a la astrología o a cualquier otro lenguaje simbólico. Entendernos dentro de un cosmos que está vivo, tiene un orden, que es inteligente, es fundamentalmente que tiene un orden. En ese orden del cosmos estamos inscriptos, y ese es el orden que tenemos que buscar dentro de nosotros. Cuando uno habla del autoconocimiento, cuando uno habla de esta búsqueda, tiene que ver con que en esa búsqueda uno colabore con el cosmos. Hay una idea que sale de uno de los libros de Jung, del Libro Negro, que él habla de 3 profecías, de la guerra, de la religión y la magia. Creo que la guerra tiene que ver con el conflicto que el ser humano permanentemente tiene con el planeta que ocupamos, ¿no? Con la Tierra, o Gaia, como lo llamamos algunos, como ser vivo, ¿no? En ese sentido, de un cosmos vivo implica planetas vivos y con alma, y la Tierra es uno de ellos. Y después está la religión en un sentido de religar lo profano con lo divino, no la religión como algo, como un dogma, ¿no? Sino de religar lo profano con lo divino. Y la magia como ese lugar en donde la psiquis influye en la materia, como lo sutil influye en lo material. Pero dice que esto implica un trabajo personal, y ahí es donde yo creo que cuando uno entra en todo este mundo tan espiritual, entre comillas, tiene que ser coherente con que la búsqueda tiene que ver con después la colaboración, con una postura y con un obrar en el mundo, ¿no? Me parece que ser astrólogo no es sentarse en un consultorio, tener consultas y vivir de la astrología, sino que implica que uno entra en una dimensión del conocimiento tan amplia, tan que lo que uno está buscando es religar con lo divino a través de este camino, y entonces uno tiene que ser consecuente con eso y a obrar en el mundo. Uno puede seguir siendo astrólogo y atender sus consultas y vivir de eso, pero después tiene que tener una vida que sea consecuente con eso. Ahí te interrumpo un momento, Erika, porque yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo pensaba que es casi una consecuencia que no es voluntaria, es como que sucede. Digo, si alguien puede abrirse a la increíble transformación que sucede cuando uno empieza a involucrarse con la astrología, naturalmente, no sé si es algo voluntario, es algo que es una consecuencia porque sos parte de, cuando aparece esto de que en realidad no es mi carta, ¿no? No. Sino que esto es en relación a un orden en el que estás inscrito. Me parece que naturalmente aparecen componentes de ir, no sé cómo se puede, no creo que no suceda, digo, naturalmente sucede esto de ir hacia o de comportarse quizás de otra manera. A veces siento que hacemos como que hacemos, entonces en realidad el ego o el yo, la psiquis no se transforma, sino que atraviesa desde el intelecto las situaciones, pero no hay, que es lo que hacemos quizás muchas veces. Sí. Ponemos un nombre y entonces en realidad no hacemos como que hacemos, pero en realidad no estamos, creo que el terror es cambiar, ¿no? Tengo que transformar, algo se transforma, algo se me va de... Y en este diálogo que vos estabas trayendo, me aparecía como una pregunta, si podríamos tolerar de verdad la intensidad de la vida, sin
esa estructura que nos creamos, si en realidad el símbolo, la astrología, en realidad es un puente porque nos permite algo que no sé si podríamos tolerar. Eso es la sensación que tengo, si podríamos tolerar la intensidad. No, no, en realidad no la podríamos, a ver, no, nunca llegamos a tener contacto con la fuente, esa es la intensidad de la vida. Realmente nunca. Lo que sí tenemos es una dimensión intermedia que nos conecta a esto, ¿no? Esta dimensión de la percepción simbólica, esta dimensión en la que están los arquetipos, en que están las funciones planetarias, en que están los lenguajes simbólicos y sagrados. Y podemos acceder a todo eso y a través de eso producir algún cambio que nos permita reconectar con la fuente. Este reconectar con la fuente es un trabajo, es un proceso, no es un lugar al que uno llega, no es un destino. No es parada, fuente, nos bajamos y ya está. Es más, es probablemente eso suceda a lo largo de la vida y en el momento que nuestro cuerpo ya tenga que partir, porque este plano de encarnación se termina y nos llegue la muerte, tal vez ese es el lugar, yo no lo sé, pero tal vez ese es el momento en el que uno sabe, el alma, con qué mochila está haciendo el próximo viaje, si está más liviana o no. Siempre se trata de aligerar la carga, de ser más liviano. La pesadez es el lugar que nos deja más identificados con las necesidades del ego o del yo. En cambio, lo sutil necesita que seamos ligeros, pero ligeros como el pájaro, no como la pluma. ¿Se entiende? Ligeros como el pájaro, porque la pluma nos deja en un lugar superficial, ligero, superficial. El pájaro vuela y fluye y es liviano, y así ese es el proceso en el que uno debería estar inscrito, y este es el proceso a través del cual la astrología y la información que nos trae para lo que se supone es nuestro conocimiento personal, es también para que todas las experiencias que nos vayan pasando vayan teniendo un sentido. Yo lo digo porque uno se da cuenta después que le pasaron cosas y ve astrológicamente esa situación. Creo que esa es la dinámica que uno debe tener, ir viéndolo de esa manera, no anticipatoriamente, ¿no? Yo creo que cuando una persona te dice vas a tener un tránsito de Plutón a la Luna, te pueden pasar determinada cantidad de cosas, es cierto, pueden haber ciertas escenas, pero cuanto más cercana uno tenga adentro suyo la función Luna-Plutón, esas escenas se van a vivir menos dramáticamente, menos trágicamente y van a tener mucho más sentido. Entonces, ¿el trabajo cuál es? Integrar las funciones, ¿sí? Para que todas las experiencias de vida se tomen como desafíos, porque lo son, pero desafíos de integración y de crecimiento. Que uno no viva peleado con la vida. Sí, pensaba mientras hablabas en ese origen donde, por ejemplo, había que saber el ciclo de los cultivos para que poder comer, y entonces ¿no? Los astrólogos traían esa información, entonces eso, toda la cuestión de la agricultura y la alimentación, y entonces la astrología tenía en función, digo, todo el tiempo me aparece, como nosotros como seres vulnerables, que buscamos la forma de un cerebro que tiene como una modalidad de supervivencia, y esa es la prioridad. Ahora, si vamos con el tiempo pudiendo ir, yo no digo más allá porque me parece que está todo inscrito al mismo tiempo, ¿no? También nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros miedos. Y entonces poder ir relacionándonos de otra manera para no, obviamente, otra vez volver a solo intentar esto que vos decís, ¿no? Ir a predecir, sino, o sea, ya en la persona que empieza a estudiar, digo, me parece un impacto cuando vos acabás de nombrar, tenés un hecho complejo, impactante en tu vida, y vos mirás tus tránsitos, y eso lo vas haciendo, lo vas mirando y vas viendo el cielo. Te pone piel de gallina, o sea, empezar a ver, pero darte cuenta que no es, que sos parte de algo, que es hasta difícil ponerle palabras, o sea, los pelos parados de chequear y mirar,
Sí. ¿no? Eso indefectiblemente después aparece la tentación, ¿no? De Claro. vamos a adelantarnos y mirar todo. Entonces, y creo que nosotros Sí. como astrólogos tenemos que todo el tiempo hacer otro trabajo, porque si no es bueno, sí, yo le digo al consultante y después estoy yo misma inmersa todo el tiempo en ese miedo, que es lo que estamos, ¿no? Digo, traje esto como... No, pero tenés razón, y yo pensaba cómo uno tiene que también tomar a la persona que viene a la consulta astrológica con sus propias particularidades y complejidades y hasta limitaciones. Lo digo en el buen sentido, ¿no? Porque mucha de la gente que viene a la consulta no estudia astrología, tiene una breve noción de las cosas, y uno tiene que como conectar desde un lugar sumamente empático con esta situación para que la información sea comprensible. Digo, un poco en el sentido de esto que vos estabas diciendo, ¿no? Como uno tiene que pasar por esos lugares eso, para mí están como mucho más vinculados a esta necesidad de saber quién soy, y que eso se confirme con lo que creo que soy, digo, ¿no? Cuando muchas veces hay una gran separación entre lo que creo que soy y lo que verdaderamente soy, ¿no? No obstante esto, la astrología, al no ser predictiva ni predeterminar cosas, te deja siempre la opción de que tal vez en tu carta vos tenías toda la energía para ser una manzana, pero vos querés ser un limón. Bueno, seguí tratando de ser un limón, te perdés la posibilidad de ser la mejor manzana, pero siempre es una decisión personal, Sí, pero ¿no? la vida te va a traer manzanas. La vida te va a traer manzanas por afuera, a través de vínculos, de escenas. Pero hay gente que le trae manzanas toda la vida, pero sí, se muere pensando que fue un limón. Este trabajo de desidentificación es conjunto en la consulta, y a veces ni siquiera se agota en una sola consulta, ¿no? Digo, porque viene una persona a traer la carta natal, yo suelo tener encuentros que se me van de tiempo porque se me van, porque mis propias características personales, pero aún así siento que es algo que uno está plantando una semilla, ¿no? Y en realidad el astrólogo muchas veces debería acompañar un proceso astrológico que empieza con un primer encuentro con la carta, pero después puede llegar a seguir a través de experiencias o de situaciones o de tránsitos o de lo que sea, porque justamente es un proceso. Y porque el proceso que uno debe acompañar tiene que ver con desidentificar esos lugares que las personas creen que son. Es muy común ver todo el tiempo, yo lo veo y me causa un poco de gracia y un poco de ternura, cómo hay cosas que incluso se ponen de moda en lo astrológico, ¿no? Esto de soy muy plutoniano, tengo mucho Escorpio, no soy de Escorpio, pero tengo tanto en la casa 8 que soy de Escorpio, como, entonces sienten que tienen como un traje de Marvel puesto astrológico, ¿no? Donde Plutón y Escorpio, quién sabe qué clase de poder les da, o una cierta como fascinación con la sombra, ¿no? Hay como un regodeo con, ay, todo esto que tengo. Bueno, ¿qué haces con todo eso? O sea, No, incluso te quedas en la descripción. pensaba no solo eso, sino aún lo que yo no sé que soy, o sea, lo que yo desconozco Exacto, de mí, que en realidad soy. exacto. Porque ese lugar es como que nos da como terror, ¿no? Es como... Absolutamente. Y nos da terror ir a sentir que somos algo que no creíamos que éramos. Digo, porque la identificación te deja muy fijo en una posición. Romper eso, bueno, cualquier proceso de transformación es un proceso de destrucción. Esto es así. Y no es sutil, no es leve, no es que no pasa nada, no es que uno no se le mueve cosas, no es que no duele. Cualquier proceso de transformación implica, así uno haga terapia hasta, no sé, psicoanalítica. Uno sabe que se siente ahí y no se sienta a contarle las anécdotas maravillosas de su vida, sino que va a abrirse a un lugar doloroso. Bueno, con la astrología en este sentido no es muy difícil. Destapar esos lugares de la carta que están ahí esperando ser desplegados, porque a eso venimos básicamente. Y esa es nuestra contribución con el mundo. Digo, para esto es fundamental entender que la carta no es solo de uno, ¿sí? O sea, está todo lo que uno puede ser para ser desplegado. Esa es nuestra misión, pero eso además después pasa a un orden más grande que tiene que ver con la colaboración con el cosmos.
Cuanto más elevamos nuestra energía, nuestra vibración, cuanto más coherentes somos entre lo que somos y lo que hacemos, más contribuimos con el planeta y con el cosmos en el que vivimos. Ahora, Eri, ¿no crees también, totalmente, lo que decís, estoy de acuerdo, pero también esto de, yo agregaría, eh, eh, abrazar como todo lo que uno es y lo ¿sí? que cree que no es, y tener lo que yo siento en la consulta y como desarrollar una enorme compasión, ¿no? Porque digo, a veces Sí, siento que en eso sí. pequeñito, que somos como humanitos con nuestros deseos y nuestras Mm. miserias, y a la vez en vínculo con esto enorme, este orden mayor que nos contiene, toda esa vincularidad entre estas dos fuerzas, yo siento a veces que el desarrollo es la compasión, ¿sí? La compasión entre en algo que se da al mismo tiempo, ¿no? Estos órdenes. Sí, sí, la compasión tiene que ver con esa empatía que yo te comentaba, ¿no? Son como casi sinónimos. Tienen que ver con conectar con, cuando uno habla de la fuente, cuando uno habla de la unidad, uno refiere mucho a la energía neptuniana y pisciana, ¿no? Desde lo astrológico, ese lugar en el que estamos todos es inclusivo, ¿no? Y eso incluye las diferencias, incluye que el otro tenga sus características, que esté en una etapa de su camino. Es fundamental el acompañar ese proceso con el otro desde la empatía, ¿no? Parece que hay una función que uno no debe olvidar, que es conectar con esta energía sin juicio, porque si no, todo aquello que uno pregona de no vivir en un mundo dual o binario, donde todo es bueno o malo, terminás haciendo lo mismo, ¿no? Juzgando lo que está bien y lo que está mal. Me parece que es a lo que nos invita la astrología es a revivir muchos de los conceptos del paradigma antiguo, que para el siglo XVII y XVIII se transformaron a partir de lo cartesiano, ¿no? De todo el cientificismo que empezó a aparecer, de los desarrollos tecnológicos que hacían que uno mirara el cielo y entonces si no encontraba la fuerza de Marte en el cielo y solo veía un planeta inerte, entonces era todo mentira. Entonces todo el conocimiento antiguo se transformó en superstición. Me parece que es volver a conectar con que no es solo alma y psique, sino que también hay espíritu, ¿no? Estas tres dimensiones de la vida, que es lo que nos trae la astrología, me parece que cuando uno se mete en este tipo de percepción, es cuando más puede entender la información astrológica. Yo siempre invito a mis consultantes a eso, a ese trabajo. Hacemos incluso a veces primero una meditación, algo que nos saque de lo meramente mental. Bueno, esto en tu formación lo hemos hecho y es el canal que se abre a la información del lenguaje sagrado a través de un ritual, ¿no? Un ritual que conecta con un estado vibratorio en el aquí y ahora. Es un poco esto, la astrología dice que una persona cuando nace se impregna de una energía determinada, ¿no? Y siempre va a durar esa energía en esa persona. Entonces, este es como nuestro regalo vital, de alguna manera, ¿no? Pero no olvidarnos que no estamos solos en ese camino. Entonces, un poco cuando hablábamos del tenor de esta conversación, a mí no me gusta criticar la astrología actual, pero sí me parece que hay que sumarle un poco más de profundidad, salir un poco de el soy esto, soy aquello, nadie ni es ni tiene ningún planeta, ninguna función planetaria, es un estado vibratorio compartido. De hecho, todos tenemos los 12 signos en nuestra carta natal en distintas proporciones, con lo cual yo puedo decir que soy Sol en Escorpio, que es lo que soy, pero tengo Sagitario, todos los demás signos en distintas proporciones y con planetas, y ahí está el tema. Uno puede ser Sol en Escorpio y estar vibrando en su luna, tener una luna, no sé, en Aries, y ser mucho más luna en Aries, reactiva y que se enoja por todo y que necesita moverse, y tener su Sol en sombra. Digo, es como, hay que mirar la astrología encadenada. Digo, la visibilidad del Sol requiere la adaptabilidad en el Mercurio, la fascinación de Venus, la nutrición de la Luna, el empuje de Marte, la fe de Júpiter y los límites de Saturno.
¿no? No se puede ver una cosa sin la otra. Es como, Clarísimo. es eso, Clarísimo. básicamente. Eri, Entonces, me parece que... está muy claro todo lo que fuiste exponiendo. Sí, para ir cerrando esta primera charla, podemos tener muchas más. Me encantaría. Si querés, sí me gustaría leer algo pequeñito, pero si vos querías decir algo para cerrar la charla de toda esta temática que se abrió en principio, solo abrimos una partecita, así que tenemos un montón más para compartir en un futuro. Sí, me encantaría. Me gustaría, si tengo un segundito, leerte una poesía que encontré, que tenía para mí mucho que ver con algo que me vibra a mí en lo personal y que me gustaría abrirlo. Es de Federico Saineldin, se llama el autor, y dice así, se llama El alma del mundo, justamente. Encriptada en todo principio, la vidente ciega, con ojos de fuego, emana miradas y susurra a tu oído. Sueña tu mejor sueño, porque sin él será imposible despertar. Exíliate de ti mismo para intentar retornar. Verticaliza tu corazón para procesar más realidad de la que tu mente puede soportar. La experiencia no se compra, no se puede compartir. No te engañes, vive. Duda que ardan las estrellas, duda que se muera el sol, duda que haya otra verdad, mas no dudes nunca de su amor. Agradece cada instante para destruir todo olvido. Trabaja para recordar. Libérate. Un hermosor. Bueno, la quería compartir porque a mí me conmueve. Cada vez que la leo me conmueve. Creo que si uno la lee nada, es muy conmovedora, tiene mucho que ver con el viaje espiritual de una persona, ¿no? Y todas las tradiciones, en definitiva, se sintetizan en la palabra libérate, ¿no? Y es liberarse de esto que hablamos, ¿no? A lo largo de la charla, de estos lugares de identificación, del miedo, el miedo a desplegar lo que venimos a hacer. Sí, Así que, hermoso, hermoso. Quería cerrar, Eri, una partecita de un texto, ¿sí? De una serie de conferencias que dio Eugenio Caruti en 1992. Una frase, un párrafo que me parece que trae, con esta creo que la poesía que trajiste ya lo dijo todo. Pero me gustaría, como está explicado acá, cerrar con esto, que dice, quizá esa inmensa vida está en un momento de su metabolismo que le pide crear seres humanos capaces de escucharla, de responder al ritmo de la totalidad, no porque quieran resolver sus problemas personales, sino porque solo el contacto con el ritmo de la totalidad, con esa creatividad que está por detrás de todos nosotros, nos pone en la dirección de nuestro ser profundo, porque quizá solo en ese contacto podamos descubrir que el destino no simplemente es lo que ignoramos de nosotros mismos, sino lo que creamos como parte de la Tierra. El destino es el mundo que nosotros creamos como terrestres. Me pareció, no sé, ese ciclo de conferencias que era así como hace mucho tiempo, me pareció súper interesante como lo nombra, y creo que sintetiza todo despliegue que abrimos hoy de alguien que obviamente trajo un aporte inmenso. Y un gran referente en la astrología. Él trabaja mucho sobre la inteligencia planetaria. Y bueno, realmente sí, es siempre la palabra justa y certera. Muy lindo cerrar con esto, todo este primer despliegue, ¿no? De acercarnos a, bueno, qué es la astrología y toda esta hermosa manera que tuviste de explicarlo. Gracias. Espero que haya sido claro. A veces por ahí me tengo que cuidar de irme por las ramas con las cosas, pero bueno, mi intención fue que, creo que cualquiera que accede
a la astrología como lenguaje simbólico y sagrado para tomar contacto consigo mismo, y un poco volviendo al título de esta charla, lo tiene que tratar de hacer para poder contactar con su ser, ¿no? Me parece que es como un nivel mucho más profundo y espiritual de la vida, que nos hace vivir en el amor, básicamente, ¿no? Porque de lo que se trata básicamente es de vivir en el amor con nosotros, con nuestros vínculos, con el mundo, con el cosmos. Y de lo que se trata no es de buscar el amor, sino de derribar todas las barreras que construimos para alejarlo, ¿no? Como decía Rumi. Así que Totalmente. me quedo con eso. Bueno, agradecerte Un infinito, placer. que sí podamos encontrarnos otra vez a seguir profundizando sobre la astrología. Dale. Gracias por tu sabiduría, tu hermosa manera de comunicar, y gracias, Gracias a vos. a los que escuchan, a los que están escuchando. Sí, Bueno, totalmente. Gracias, en serio, un placer. un placer.